Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Vamos a hablar hoy en cuanto a los peligros del extremismo religioso. Es una realidad que hay un mandamiento que afirma que hemos de amar al prójimo como a uno mismo, dice el texto. Pero lamentablemente la mayoría, o en general, observamos una tendencia contradictoria en esto en cuanto a las religiones que vemos en el mundo, porque las personas aceptan a los que son de su propia religión, pero a los que no son de su propia creencia o pensamiento, les rechazan, los odian, hay persecución. ¿Cuántas guerras a través de la historia en nombre de la religión? Gente matándose unos a otros en el nombre de Dios, y dicen que cumplen con el mandamiento de amar al prójimo. El problema es que definen como prójimo solamente a aquel que es de su grupo, pero a otro ser humano que piensa diferente, que tiene otra creencia, no, ya ese no es prójimo para la definición de la persona. El texto bíblico no hace ninguna distinción. Se entiende que el prójimo es otro ser humano y que se tiene que amar. Se tiene que respetar las creencias de las personas. Se tiene que comprender que los seres humanos son diferentes y que tienen diferentes concepciones de la divinidad de Dios y interpretan a su manera diferentes caminos para llegar a esa espiritualidad, para llegar a ese Dios. Por tanto, la intolerancia religiosa es un daño tremendo. Es la más perversa de las idolatrías, donde unas personas idolátricamente se aferran a un sistema de creencias creyendo que es la única verdad absoluta, de forma idolátrica, y conceptualizan a Dios como si fuese una especie de, no sé, de ídolo en su mental, y cualquier otra concepción a esta lo atacan o se ven amenazados, y bajo el manto de la religión asesinan a su prójimo. Y realmente aquellos que van en contra de su prójimo, condenan al prójimo, lo asesinan, matan, cuántas desgracias no ha habido, extremismo religioso, son personas que están yendo realmente en contra de Dios. Esta es la peor forma de idolatría que podemos encontrar. Es lamentable. Y lo hemos encontrado realmente en las diferentes religiones, que es lo que se observa realmente. Se cierran en un grupo, rechazan a los demás. Es cierto que hay gente en todas las religiones que son un poco más abiertos, pero en general está esa tirantez, esta condena: si no crees como yo, Dios te va a destruir, que vas a estar al infierno, que esto, que lo otro. Y a veces hay un odio, un rencor en el corazón. La gente incluso se va a los argumentos, a los puños. Ya decía, ha habido guerras en el pasado que al final acaban y no son más que enfrentamientos por poder, por dinero, por egoísmo. Y en tiempos recientes encontramos los problemas también con ISIS, asesinando a la misma gente de su propia religión, porque ellos tienen su propio grupo, su forma de creer también. Entonces es triste que alguien afirme hablar en nombre de Dios y asesine a otro ser humano que fue creado en la imagen de Dios, que es una creación de Dios. Bajo el manto de lo religioso se controla a las masas, y todo aquel que es ignorante pues es una víctima de la élite, de los grupos religiosos, eclesiásticos, de los grupos de cualquier religión. Aquel que es ignorante tiene que hacer lo que le dice el maestro, ¿no? El guía, del grupo. Y si te atreves a ir en contra, vas a criticar: o no entiendo, explícame, que estás cuestionando las enseñanzas, te tachan de hereje, puedes perder la vida, tu familia, tu reputación es criticada. Entonces es problemático incluso hasta expresar dudas. La gente está aterrorizada y atemorizada de estos pastores opresivos, llamaríamos así, o guías opresivos, farsantes también, que muchas veces se aferran al poder, ya les decía, a su posición, para controlar a las masas, para controlar a la gente ignorante, que sinceramente buscan a Dios, pero que lamentablemente tienen falsos guías, y que siembran el odio en el corazón de sus feligreses o de sus seguidores, para que odien a otras personas de diferente religión, de diferente nacionalidad, diferente forma de pensar, diferente entendimiento. Gente que tienen el mismo libro, que según ellos es texto escrito por Dios, palabra de Dios, diferentes tradiciones, texto bíblico, el Corán, no sé, el budismo, que tienen textos, los taoístas, mucha gente tiene muchos textos sagrados. Pero si siguen un mismo libro en ese mismo grupo, ¿por qué se van unos contra otros?
cristianos contra cristianos, judíos contra judíos, musulmanes contra musulmanes, y ni hablar religiones contra religiones. Y al final hablamos de un mismo Dios, de una misma religión, de las mismas religiones monoteístas de Abraham, y cada uno contra otros. Es lamentable. Y que se derrame sangre y que se asesine al prójimo por lo que llamamos la intolerancia religiosa. Idolatría religiosa, idolatría del sistema es lo que llamaríamos esto. Es lamentable. Hay que ser conscientes y elevar nuestras conciencias y comprender que usted tenga su religión, su creencia que tenga. Vale, muy bien. Respete al que piense diferente, respete al que tenga una religión diferente. Al final aquí el que lo sabe todo es Dios. Nunca piense que yo, mi religión, los demás... No. La verdad absoluta es de Dios. Es egoísta pensar. Es de soberbia pensar que lo sabemos todo. Y que hablamos en nombres de Dios. Cuando Dios no ha nombrado a nadie que hable en nombre suyo. Y que si no piensas como yo vas a ser destruido. Pero ¿y tú quién eres para estar dando la vida y la muerte? Para estar juzgando al ser humano. Aquí el juez supremo es Dios. Por tanto, si tiene usted su religión, vale. Está contento en ese camino, excelente, siga en ese camino. Pero no critique el que tenga otro camino y que se siente también conectado con la divinidad por su camino. Dios al final es el que se decidirá. El final, el juez supremo es Dios. No se ponga usted en la posición de Dios para juzgar a nadie. Para otorgar vida y quitar vida y para... Si es que ni siquiera uno mismo sabe si está seguro, ni sabe si está siendo aceptado por las acciones de uno. Y una actitud como esta habla mucho de la persona y si realmente afirma seguir realmente a ese Dios que es Dios de todos, de justos y de injustos, de justos y pecadores, de todo el mundo, porque hasta el pecador es una creación de Dios, es un ser humano que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién soy yo para criticar y para decir y señalar la falta de nadie? Primero hay que mirar las faltas de uno. Entonces, una reflexión importante, siempre luchar contra la intolerancia religiosa, ser comprensivos de que la gente piensa diferente, cree diferente, pero al final buscan la misma divinidad. Al final el juez supremo es Dios, no lo somos ninguno de nosotros. Gracias a todos por la atención, un gran saludo y hasta un próximo encuentro.